Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 3 de primer libro de Reyes. Salomón se casa con la hija de Faraón. No cualquier plebeyo accede a una hija de Faraón. Esto habla del estatus político y el poder económico del reinado de Salomón. Salomón no se casó con una, se casó con 700 y luego 300 concubinas. Cuando la Biblia habla que no te casarás con una extranjera, habla de una cananea. Dios no quería que el pueblo de Israel se casara con ninguna cananea amorrea, pero no especifica, digámoslo así, que sea con una egipcia, de las civilizaciones más tremendas de toda esa época. Salomón se casa con la hija de Faraón porque convenía al reinado. Salomón no se casa con esta muchacha luego. Salomón le va a pedir a Dios sabiduría, pero esto es cuando Salomón tenía entre 19 y 20 años. Apenas comenzaba a gobernar. Ya después se casa con la hija de Faraón. Y además tiene muchas mujeres Salomón. Heredó el harem de papá y él lo incrementó. Dice el capítulo 3, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad, se la llevó a vivir a Jerusalén. Salomón le va a edificar una casa hermosa para la hija de Faraón, pero mientras se la edifica, la lleva a Jerusalén y la trajo a la ciudad de David, esto es Jerusalén, entre tanto que acababa de edificar su casa, la casa de Jehová, o sea, el templo de Salomón y los muros de Jerusalén. Esos muros de Jerusalén tan famosos que hoy solo queda el muro de los lamentos, esos muros no los edificó David, los edificó Salomón. David fue más guerrero, hijo de Dios pero guerrero. Salomón tuvo tiempos de paz y pudo dar creatividad a su genio de arquitecto, botánico, zoólogo, filósofo, compositor de proverbios, de cantares. Era un hombre increíblemente sabio. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque todavía no estaba la casa de Jehová. Salomón se va a un lugar alto, que es Gabaón. Ahí en Gabaón se está sacrificando. Cada vez que sepan de Salomón es mucho. Si quieren ver cuántas mujeres tiene Salomón, muchas. ¿Quieren ver cuánto oro tiene Salomón? Mucho. ¿En qué tomaba sus alimentos? Platos de oro, vasos de oro. La plata no la usaban, la desechaban. Vea la riqueza. Salomón se va a Gabaón. Gabaón es un lugar alto. Ahí está lo que queda del tabernáculo. El arca de Jehová ya se la llevaron a Jerusalén. Algo quedó ahí en Gabaón, fue el altar de bronce. David nada más se lleva el arca y deja el altar de bronce original, lo deja en Gabaón. Acostumbrado a hacer holocausto en lugares altos, se va a Gabaón y ahí ofrece 1000, nada más de entrar a 1000 holocaustos. Y esa noche en Gabaón, después de ofrecer los holocaustos, Salomón se acuesta a dormir. Salomón tiene 19 a 20 años. Salomón tiene una incapacidad, no se siente capaz de gobernar este reino. Y esa incapacidad orilla a Salomón a pedir algo en el sueño. Salomón tiene un sueño muy extraño, porque en este sueño se pone a hablar con Jehová. Jehová le dice, pídeme lo que quieras. El que creó el mundo, los sistemas solares, el que creó todo, el que creó la pulga, el que creó el dinosaurio, el que creó todo, te está diciendo, pídeme lo que quieras. Lo que yo quiera, Señor, lo que quieras, pídemelo, que yo te lo daré. Y entonces uno pues podría pensar una larga vida, Señor, dame 200 años, o dame riquezas, una mina llena de oro. Pero en lugar de pedir eso, Salomón pide algo muy interesante. Pide sabiduría para ejercer juicio, sabiduría para gobernar, una sabiduría judicial, ser un estadista, aquel que sabe gobernar perfectamente bien un país y sacarlo adelante. Pidió sabiduría. Esa sabiduría va a acompañar a Salomón toda su vida. Entonces, ¿por qué Salomón se desvía ya en su vejez y hace
templos a sus esposas, templos paganos, y se mete a los templos. Pues se supone que pidió sabiduría, pero no pidió esa sabiduría. Cuando Pedro dice al hermano Pablo se le da una sabiduría especial, cuando Pedro presenta a Pablo, yo hubiera pedido comunión con Dios desde aquí hasta la eternidad. Señor, no se aleje de mí, nunca, nunca me deje, Señor, ni ahora que estoy jovencito, ni cuando esté viejo, ni tenga canas. Señor, nunca me deje. Quiero tener una comunión íntima como nadie la ha tenido con usted. Salomón pidió sabiduría para hacer juicio. Sin embargo, con todo y eso, a Dios le agradó. Y entonces Dios dice, como no pediste dinero, no pediste riqueza, no pediste largura de días, ni que yo trajera a tus enemigos, esto me pareció bien. Por lo tanto, te voy a añadir gloria, riquezas. Hay gente que menciona a Salomón como que Salomón era rico, y nosotros como hijos de Dios debemos ser ricos. Ya ve con la doctrina de la prosperidad tan perniciosa. Salomón no pidió dinero, no pidió riquezas, pidió sabiduría. Pero Dios le dio además lo que no había pedido, riquezas y gloria. Verso 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Verso 12, he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido alguien como tú ni habrá. Verso 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste. Dicen que hay gente, predicadores que han subido al cielo y han visto televisores, carros, mansiones, pero están ahí porque no sabemos pedirlas. ¡Qué locura! No quiero ahondar más, estoy harto de estos. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, de tal manera que entre los reyes no habrá uno como tú. Y luego le promete largura de vida, pero esa parte sí se la condiciona. Y si anduvieres en mis caminos, tendrás largura de días. Esta bendición sí está condicionada a la obediencia. Las anteriores no. Las anteriores fueron porque le agradó a Dios. Es por eso que Salomón vive menos de 70 años. David vivió 70 y David siempre anduvo en cuevas corriendo. David anduvo de guerra en guerra. Salomón no. Salomón estuvo en palacio. Sin embargo, vivió menos que David porque se apartó de los estatutos de Jehová. ¿Cómo es que un hombre tan sabio y que amaba a Dios y que hizo un templo tan hermoso para Dios, se aparte y haga templos paganos? Cuando Salomón despertó del sueño, verso 15, vio que era un sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó así delante del arca y ofreció muchos sacrificios y comió con todos sus siervos. Hay que tener cuidado porque hoy en día se predica un evangelio muy antiguo testamentario en este sentido, que hay gente que tiene sueños muy claros con Dios. Algunos que platican en la noche con Dios, en la madrugada estuvieron hablando con Dios, otros se fue a tomar un cafecito con Jesucristo, y entonces al otro día le llegan a decir a usted, hermano, tengo una palabra de Dios para usted. ¿Tiene usted una palabra que no es la palabra revelada? Sí, Dios me reveló. Entonces está diciendo que la escritura no es suficiente, que hay nueva revelación. Y eso es una herejía. Una vez fui a predicar en un congreso. Había una hermana que como que me buscaba la cara, una viejita. Y ya hasta que por fin se deja venir y se me acerca, hermano, tengo una palabra para usted. Dios va a poner fuego en sus labios hoy. Pues eso viene en la Biblia. El que predica la escritura es como si tuviera fuego en los labios, porque quema hacia el pecado. Eso está en la Biblia. Usted es una mujer que anda buscando la atención de la iglesia. Anda usted distrayendo a la gente con tal de que usted sea protagonista, y eso está mal. ¿Será que Dios es tan trivial que agarra a cualquier persona para decirle, dile al predicador que voy a poner fuego en sus labios? Toda revelación que está en la Biblia no es necesaria, porque está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, es una herejía. Si toda la revelación está aquí, y usted quiere revelación, vaya a la Biblia. No hay nueva revelación. Seguimos con Salomón. El escritor de Reyes da un ejemplo, cómo es la sabiduría que Salomón tiene. Dice que había 2 mujeres rameras, o sea, 2 prostitutas, que habían tenido cada una un niño, a diferencia de 3 días. Pero una de ellas lo aplastó. La muerte esa en la que la mamá con su seno ahoga al bebé, obstruye las fosas nasales y la boquita del nene, se queda dormida y el nene se ahoga. Probablemente fue eso. Y entonces esta mujer, al darse cuenta que su nene se murió y ve que la otra tiene un nene también, se lo cambia. Le lleva el nene muerto y se lo pone en su regazo y ella se queda con el nene vivo. Al otro día la mamá
al darse cuenta que tiene un nene muerto y le ve la carita y dice, este no es mi nene es el que tiene la señora. Y empieza el pleito. Tan trascendente fue el pleito que tuvieron que llegar a la corte real y allí estaba el rey Salomón, lleno de sabiduría. No hay pruebas de ADN, hermano, que eso hubiera solucionado todo. Salomón, con esa sabiduría para hacer juicio que Dios le dio, dice, tráigame una espada, póngame al niño aquí enfrente, levanten la espada y pártalo en dos. Le dan la mitad una y la mitad otra, para que no estén peleando ya. Y entonces una de ellas grita, no, dejen al niño, que se lo lleve ella. Salomón se da cuenta que ella es la madre, porque dice que las entrañas se le movieron a esta mujer, su hijo, y le van a partir en dos. Dice, no, que se lo quede ella. ¿Cómo la mujer, la otra, está llena de maldad? Y dice, sí, partidlo. Mas la otra dijo, ni a mí, ni a ti, partidlo. Vean la maldad de esta mujer. Usted de una u otra manera, hasta un perro no permitiría que lo partieran en dos. ¿Ahora un niño? Salomón dice, dénselo a ella, porque ella es la madre, sin lugar a dudas. El pueblo temió, porque en este rey había sabiduría de Dios. Y van a empezar ustedes a ver un reinado feliz. En este reino de 40 años de Salomón, no hay ni una guerra. Todo lo que usted siembra, da 1 a 100. La tierra es fértil, se está edificando todo. Y además, tienen un rey bueno, que teme a Dios y sabio. Algún día estaremos con Jesucristo nuestro Señor en un reino feliz, mejor que el de Salomón. Un día lo verán sus propios ojos. Capítulo 4. Reinó pues Salomón sobre todo Israel, y estos fueron sus jefes. Aquí viene el gabinete de Salomón. Azarías, nieto del sacerdote Sadoc, Elioreb y Ahías, secretarios. Josafá, canciller. Benaía, jefe de los ejércitos. Sadoc y Abiatar, sacerdotes. A ella lo habían descalificado, pero se quedó el título nobiliario. Azarías, sobre los gobernadores. Zabud es ministro principal. Adoniram, sobre el tributo. Este es el gabinete cercano a Salomón. Salomón distribuye su reino en 12 gobernadores, no 12 tribus, porque recuerda que hay 12 tribus de Israel. Qué inteligente hombre, porque iba a tener problemas entre las tribus. Voy a hacer territorios imaginarios, cada territorio un gobernador, 12 gobernadores, no tribus, y cada gobernador se va a hacer cargo del gasto público un mes. Son 12 gobernadores, son 12 meses, un año. Cada gobernador tenía que sustentar todo el gasto público de Salomón y de todo su reinado un mes, y descansaba 11 meses. ¡Qué hombre tan sabio! Porque eso no le generó problemas de tipo tribal. Del verso 8 al verso 19 vienen los nombres de estos gobernadores. Y hay otros detalles ahí. Por ejemplo, el verso 11 dice que un tal Abinadab, que era gobernador, se casó con una hija de Salomón. El verso 11 dice, el hijo de Abinadab, gobernador en todos los territorios de Dor, tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Hay otro gobernador que también está casado con otra hija. Verso 15, Aimás en Neftalí tomó por mujer a Basemat, hija de Salomón. Vámonos al verso 20. Judá e Israel se refieren a las tribus del norte y las tribus del sur, que finalmente todo es Israel, como la arena que estaba junto al mar en multitud. Más o menos en esta época eran 4 millones de israelitas. Esta gente dice que está comiendo, bebiendo, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde la Mesopotamia hasta los límites con Egipto. Todo eso era el reinado de Salomón, y la gente estaba feliz con el rey Salomón. El reinado de Salomón se caracterizó por la abundancia. Verso 22. Y la provisión de Salomón para cada día, 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina. 10 bueyes gordos y 20 bueyes de pasto. ¿Cuántos bueyes son? 30 para cada día. 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, para una sola comida, porque él señoreaba en toda la región al oeste de Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza. Y luego al final del versículo dice, y tuvo paz por todos lados de alrededor.
Y la pregunta es, ¿quién hace que Salomón tenga paz? Es Dios. ¿Quién hace que David tenga guerra? ¿Quién da la guerra y quién da la paz? El que es soberano es Dios. Usted que es creyente, ¿quién hace que tenga usted aflicciones? ¿El diablo o Dios? Es Dios. ¿Quién hace que tenga usted tiempos de gozo, de tranquilidad y de paz? El Señor. Él es el soberano. Y usted cuando no tiene guerras y tiene dinero, ¿qué hace? Empieza a edificar. Ya no se enferma, su hijo está bien, no tiene tos, ya no lo ha llevado al doctor, ya no ha gastado en especialistas y tiene paz, pues empieza a abrir un bañito por allá, empieza a edificar una salita. Así le estaba pasando a Salomón. Había paz y había dinero. Y entonces edificó la muralla de Jerusalén, el templo para Jehová, su casa. Verso 25 dice que Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Aquí hay un error de copia. Si el verso 26 lo comparamos con Segunda de Crónicas 9:25, vemos que no eran 40,000 caballos, eran 4,000 caballos. Son errores de copia. Toda la Biblia es inspirada por Dios y ahí no hay error en el original, pero en las copias puede haber error porque ahí es el factor humano. Eran 4,000 caballos, 12,000 jinetes, pero no solamente es salvaje para tener cosas, es sabio, tan inteligente, tan sabio que dan ganas de ir a pagar dinero para escucharlo hablar. La gente empezaba a oír de la fama de Salomón y comenzaban a ir y llevaban presentes, todo con tal de escuchar hablar de este hombre, la reina de Saba. Esta mujer fue a verlo, solamente para escucharlo hablar. Le llevó una cantidad de presentes. Ella dijo, bendecidos son los hombres que pueden escucharte hablar todos los días. Dios nos podría dar oro y riqueza y hacernos millonarios de un día para otro. Sí, porque Él es el rey de la plata, de todo animal del campo. Pero no conviene a nuestras almas. Dios nos podría dar sabiduría e inteligencia, ser de los hombres más inteligentes. Sí, puede darnos, porque la sabiduría viene de Él. Yo no aprendí de la Biblia, a disertar, a regresar, a venir. Me hiciste muy tontito, Señor. ¿Y todo para qué? Para depender de ti. Porque si me hubiera dado un cerebrazo, capaz que me voy a hablar de filosofía y letras. Pero seguramente andaré yo lleno de soberbia. ¿Quién lo hizo a usted? Dios. Y Él le da a quien quiere. Usted así como es, ha recibido talentos y minas. ¿Qué va a hacer con ellas? A lo mejor usted no es el gran disertador de la palabra, pero con lo que Dios le dio, con el cerebro que Dios le dio, esfuércese y haga las cosas para el Señor. Porque Dios no va a calificar, ay, este es más inteligente. La inteligencia la dio Él. A uno los hizo más inteligentes y les va a pedir más, a otros menos inteligentes les va a pedir menos. Además de tener tantos caballos, tanta gloria a Salomón, que hasta los orientales se lo reconocían, dice en el verso 32 que compuso 3,000 proverbios, de los cuales algunos están en nuestro libro de Proverbios. Escribió 1,005 cantares, cantos. Uno de ellos está en nuestra Biblia y se llama el Cantar de los Cantares. Uno de los 1,005 que escribió. También disertó sobre los árboles. Él hablaba del árbol, de la anatomía del árbol, de cómo se nutría el árbol, qué día floreaba. Cualquier árbol, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, el arbolito más sencillo que nace en la pared. Todo eso disertaba Salomón. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Usted sacaba un pez y le enseñaba el pez a Salomón y Salomón decía su anatomía, su fisiología, qué comía, qué no comía, cuánto medía, cuánto era su tiempo de gestación de ese pez. El sabio Salomón, viera usted cómo se vestía. Tanto que Jesús lo cita en el Nuevo Testamento, dice, mira los lirios del campo, ni aun Salomón en su grandeza se vistió como uno de ellos. Porque estos lirios los viste Dios. Y si la hierba que hoy es y mañana se tira al fuego, Dios la pinta bella, ¿qué no hará por ustedes, hombres de poca fe? La manera en que vestía, lleno de oro, su corona era un esplendor. Todo eso tenía Salomón. En el verso 24 dice, y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. La gente iba a escucharlo hablar. ¿Cómo es que Dios dice que lo vil y lo despreciado de este mundo escogió Dios para anunciar su palabra? ¿Cómo es que Pablo dice que entre nosotros no hay muchos nobles, no hay muchos sabios según el mundo? Porque a Dios le agradó que gente como nosotros seamos los que anunciemos
el Evangelio y no gente como Salomón. Un día nos va a hacer mejor que Salomón, allá en la gloria. Usted va a conocer todo lo que Apocalipsis 21 dice, usted va a conocer cosas que no han subido a corazón de hombre, usted va a conocer algo inimaginable. Sea fiel, luche por ser fiel, luche contra sus tendencias pecaminosas, luche contra todo, porque vale la pena seguir a Cristo. David tuvo un amigo muy amigo de él, Hiram, rey de Tiro. David había acumulado mucho oro y mucha plata y se la heredó a su hijo para que construyera el templo. Salomón tiene todo el oro y toda la plata que usted se puede imaginar, pero le falta madera. Y su amigo Hiram, amigo de su papá y amigo de Salomón, vive en un lugar que se llama la montaña de los perfumes, porque hay tanto árbol que el lugar se perfumaba. Además, había talladores de madera espectaculares, gente verdaderamente artista. Salomón le pide a Hiram que le dé toda la madera para construir su reinado y la casa de Jehová. E Hiram, con mucho gusto, porque quería a David y a Salomón, está dispuesto a mandarle toda la madera. No solo eso, cortársela. No solo eso, enviársela por el mar, bajarla hasta Jope, y ahí Salomón la desamarra en Jope y se la lleva a Jerusalén. Y toda esa madera fue para el templo de Jehová. 150,000 entre cortadores y talladores. Un ejército de gente trabajando. Aparte los cantereros, esas piedras de los cimientos del templo de Jehová eran labradas, talladas, ni se iban a ver. Pero Salomón quería que esas piedras de los cimientos fueran talladas y labradas. Ya terminando el capítulo 5, verso 15, tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores del monte. Los oficiales que estaban a cargo de ellos eran 3,000. Verso 17, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. 30,000 cortadores, aparte de los cortadores de Tiro, y 10,000 iban cada mes y se regresaban, otros 10,000 cada mes y se regresaban, otros 10,000 cada mes y se regresaban. Así trabajaban un mes y descansaban 2. Y así se va a empezar a construir la casa de Jehová. El templo de Herodes, que fue el que conoció a Jesucristo cuando estuvo en carne, era gigantesco, era una obra majestuosa. El templo de Salomón mucho más chico, pero con una exquisitez, un buen gusto y una belleza increíble. Usted entraba y todo era láminas de oro, con dibujos de botón de flor, una belleza. Capítulo 6 de Reyes. Este templo de Salomón fue edificado en el año 480 después del éxodo de Egipto. El año 4 de Salomón, en el mes 4, mes de Sif. David había pedido edificar este templo, pero Dios no lo permitió porque él había derramado mucha sangre. David vivió en un tiempo de guerra, Salomón vive en un tiempo de paz y de sabiduría. Salomón tiene todo el oro y toda la plata, porque su papá se la dejó, pero le falta madera. La madera la manda a pedir a Tiro, con su amigo Hiram. Ya teniendo todos los elementos, comienza esta construcción silenciosa, porque no se le permitía pegar con martillo. No se metieron en el cuerpo principal, sino que quedaron sobre una como escalinata, y así no se hubo que romper nada. Para colar el bronce bruñido, ese colado no se hizo en Jerusalén, se hizo en la llanura del Jordán, para que no contaminara. Todos esos detalles fueron cuidados por el rey Salomón para poder edificar esta casa, que mide 40 codos el lugar santísimo, 20 el lugar santo, dan 60 codos. Al frente son 20 codos y luego de altura son 30 codos. Por dentro el lugar santísimo medía 20 codos por 20 por 20 y fue forrado de láminas de oro purísimo. Además, Salomón metió ahí 2 querubines que estaban hechos de olivo, pero forrados con oro. El ala de un querubín tocaba una de las paredes y luego la otra ala tocaba ala con ala entre querubín. Y en medio de esos dos está el arca del pacto, que tiene su mesa de propiciatorio, que tiene sus angelitos, que no son los ángeles que Salomón hizo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo hay una puerta que se dobla. Es una puerta doble y se dobla cada puerta. Y estaba forrada de láminas de oro, dinteles de 5 esquinas. ¿Cuál es la diferencia con el templo o el tabernáculo? Que
que el tabernáculo tenía un velo. Y también dése cuenta que después el templo de Herodes va a tener velo. Este templo tiene puerta entre el lugar santo y santísimo. Ahora ubíquese, en el lugar santo está la mesa de la propiciación, el altar de incienso. Y este altar estaba forrado de oro. Ahora vamos sobre los candelabros. En el tabernáculo de Moisés había un candelabro. Aquí Salomón mete 10, 5 de cada lado. Y también la mesa de los panes. La Biblia dice en 2 de Crónicas 4:8 que eran 10 mesas de panes, una por cada candelabro. Todo estaba forrado de madera y esta madera fue tallada con palmeras, querubines y botones de flores. Una hermosura de tallado. Fueron tallados con láminas delgadas de oro y fueron forrados. Al lugar santo sí podían entrar otros sacerdotes, pero el lugar santísimo nada más una vez al año el sumo sacerdote. Ahora la Biblia dice que nosotros cuando oramos vamos directamente al lugar santísimo, que Jesús nos abrió un lugar al lugar santísimo. Afuera del lugar santo hay otra puerta, también forrada de oro. Y luego está el pórtico que mide 4,5 de profundidad por los 20 codos al frente. Y al frente de este pórtico hay 2 columnas vaciadas de bronce. Una se llama Jaquín, y la izquierda, y la otra se llama Boaz. Hasta ahí, porque hay gente que le ha dado interpretación a estas columnas. Por ejemplo, los masones dicen que estas columnas es el principio de la sabiduría y ahí empieza la iluminación. Vamos a los lugares laterales. ¿Cómo se llaman? Aposentos. Es una estructura que rodea todo el macizo de la casa propiamente de Jehová. Y si usted ve por dentro, tiene una escalerita, por decirlo así, adosada a la pared, a manera que ahí se apoyaron las vigas y no hubo necesidad de perforar la piedra del lugar santo. Eran cámaras, eran divididas, y ahí se cambiaba la gente, se guardaba el oro y todas las cosas de valor que David había dejado para Salomón. Son 3 pisos de aposentos. Se guardaban todos los accesorios que el templo necesitaba para que se ejerciera la función sacerdotal. Vamos al exterior. Allí hay un elemento, el altar de bronce. Ya no está, pero está un tipo de altar de bronce al estilo Salomón y que sirve como tal para llevar todos los holocaustos. Luego tenemos el mar, una cacerola gigante de bronce, donde entraban 55,000 litros. Eso descansaba sobre 12 bueyes. 3 bueyes miraban al norte, 3 al sur, 3 al oriente, 3 al occidente. Esta paila de bronce se apoyaba sobre las ancas, las patas traseras de los toros. Y esta agua servía para todo el oficio sacerdotal. ¿Qué otra cosa se hizo en el exterior? Las basas, 10 basas, un tipo de carretilla con ruedas de bronce. Estas podían desplazarse por todo el atrio. Le hizo su palangana, su fuente, y esa se le empotró a cada basa. La capacidad que tenía cada fuente era de 1,100 litros. Cuando no se estaba oficiando las 10 basas quedaban 5 acá y 5 allá. Y luego además Salomón hizo todos los accesorios, cucharillas, despabiladeras, aspersores de sangre, todos los accesorios con bronce bruñido. Se le trata de tal manera el bronce que brilla de una manera espectacular. Y así terminó Salomón la obra 7 años después. Salomón no solamente hizo la casa de Jehová, Salomón hizo una serie de edificios que forman un conjunto en Jerusalén. Además de esto, hizo las murallas de Jerusalén, la muralla de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad amurallada en contra de las guerras. Todo eso lo hizo Salomón y ya adentro hizo este complejo de edificios. El primero, la casa de Jehová. Después hizo la casa del Líbano. Uno piensa que la casa del Líbano está en el Líbano, no. Un nombre propio de esta casa, porque probablemente tenía muchos Líbanos, que propiamente era una armería, era un museo de guerra, donde estaban los escudos de Salomón, donde estaban los escudos de David, todo eso en una casa preciosa. La casa del bosque del Líbano tenía 100 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Todo esto estaba hecho en base a columnas. Salía usted de la casa del Líbano y entonces usted se enfrentaba con una hilera de columnas o pórtico de columnas. El templo de Herodes tenía 2 pórticos, un pórtico real y el pórtico salomónico. Y uno dice, eso debe ser una puerta. No,
eran hileras, 4 hileras de columna. Ese era un pórtico. Y ahí fue donde predicó Jesús. Aquí hay algo previo a esto. Usted salía de la casa del Líbano y usted se encontraba un pórtico de columnas. Y ese lo llevaba a otro pórtico, el pórtico del juicio. Ahí es donde Salomón ejercía juicio. El trono de Salomón tan alabado, que además dice que donde él se sentaba era de marfil, de oro y maderas preciosas. Y ahí con esa belleza de Salomón, la forma en que se vestía, emitía juicio. Está la casa de Jehová. A un lado aparece la casa del Líbano, gigantesca. Sale usted de ella y se encuentra con una columnata que lo va a llevar al pórtico del juicio. Ahí está la silla de Salomón, donde ejerce juicio. Ahora sí, propiamente el palacio de Salomón. Y a un lado del palacio de Salomón, un palacio más chico. Es de su esposa, la hija del faraón. Y ahí se termina el conjunto de edificios que Salomón hizo con una belleza exquisita. Y además, la muralla de Jerusalén, el perímetro que aislaba a Jerusalén del resto del mundo. Ahora, otro detalle. Salomón tiene la inteligencia y la sabiduría de decir cómo se hace, pero el que ejecuta la obra, ¿quién es? El arquitecto puede tener muy buenas ideas, presenta unos planos muy bonitos, pero quien va a meter la mano en la masa y quien va a construir es el albañil. Y aquí el maestro albañil, ¿quién es? Hiram, pero no es el rey Hiram. Es un artesano maravilloso que Dios lo proveyó de un don especial para decorar todo esto. Y este hombre se llama Hiram, hijo de una mujer judía y un descendiente de Tiro. Y este hombre fue el que ejecuta toda esta obra que Dios dispuso que Salomón hiciera. Y luego el mobiliario del templo, en el verso 23. Y luego en el verso 50 del capítulo 7, ¿qué más hizo Salomón? Cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas, incensarios de oro purísimo. Todo esto se robaron los babilónicos cuando conquistaron el templo de Salomón. Él le dijo que oro purísimo, del quilataje más alto. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, la que dividía el lugar santo del Santísimo. Así se terminó, verso 51, toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David, su padre, había dedicado: plata, oro, utensilios, y depositó todo en la tesorería de la casa de Jehová, que seguramente eran esos aposentos largos. Haciendo un resumen, en el año 4 de Salomón se empezó, tardó 7 años. Otro detalle, la casa de Salomón se llevó 13 años. Le echó más ganas a la casa de Jehová porque urgía que hubiera un culto nacional. Entonces lo hizo en 7 años. Ya su casa se la llevó más tranquila, 13 años. ¿Qué cosas tan hermosas hizo Salomón? A veces uno quisiera tener una casa hermosa y uno se pone a edificar lo más que se puede. Uno a trabajar hasta pierde uno salud con tal de edificar una casa hermosa. Y vean lo que pasó con Salomón. Años después llegan los babilónicos y despedazan, destrozan todo lo que él hizo. Finalmente así pasa con todo lo que construyes. Un día va a ser destrozado. No vale la pena. Dice Jesucristo, hagamos tesoros en el cielo. Mire la belleza del templo de Salomón. ¿Dónde está ahorita? Hagamos tesoros en el cielo. No os afanéis. También él dejó una obra maravillosa que son los cantares, proverbios. Eso es lo que hay que dejar en la gente. Cuando usted siembre el evangelio en la gente, ese evangelio va a perdurar siempre. Por eso sembremos en los corazones de la gente el evangelio de Cristo, que eso hace que la verdadera obra perdure, sea eterna. Lo demás, alguien lo va a venir a quitar algún día. Alguien va a tirar tus trofeos algún día. Los trofeos aparecen en la basura después. Padre, en el nombre de Jesús, gracias que hemos podido conocer la obra que usted le dio a Salomón, de espectacular belleza y buen gusto, dedicado a Jehová. Señor, esto nos da una enseñanza, que ni aun ese templo con toda la belleza del mundo, que ni aun el templo de Herodes con toda y su grandeza, se compara con la persona de Jesucristo. Todo esto, dice la Biblia, era sombra de lo que iba a venir, y la luz vino al mundo y no la conocimos, y no le amamos. Toda esta belleza es sombra del Hijo de Dios que vino a morir en la cruz. Ahí es donde brilla la redención, la justificación del hombre. Ahí en esa cruz,
la verdadera revelación de Dios en su Hijo Jesucristo, el Rey de Reyes. Y que tu sangre es preciosa, tu sangre para limpiar pecados, para gloria del mismo. Ese Dios de Salomón, ese Dios de David, ese Dios es nuestro Dios. Padre, hemos querido alabar tu santísimo nombre a través de este tiempo de comunión entre los hermanos. Hemos querido honrar tu nombre a través de los cantos y a través de la exposición de tu palabra. Hemos querido honrar tu nombre a través de la comunión que hemos tenido entre hermanos. Oramos, Señor, para que tu sangre nos limpie de todo pecado y seamos llevados como una iglesia sin mancha y sin arruga ante el Padre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.